Hola, bueno, vamos a comenzar con este tema de esta semana que es la célula. Ya vamos a entrar como tal célula, vamos a hablar de las diferencias entre célula procariota, eucariota y vamos a comenzar a hablar de algunos organelos. El aprendizaje esperado de este tema es demuestra la importancia de la célula como elemento fundamental de los seres vivos, identificando los diferentes tipos de estas y su ubicación dentro del entorno natural. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar. La clase pasada estuvimos hablando un poco sobre la historia de la célula, les mencionaba yo algunas fechas, algunos autores importantes que dieron grandes aportaciones a lo que es el concepto de la célula. También hablamos sobre la teoría celular y sus postulados, que habla sobre la célula es una unidad estructural, la célula es una unidad funcional y además es un elemento de reproducción. Acuérdense que el tercer postulado nos mencionaba que una célula siempre va a derivar de una célula preexistente. Entonces, justamente, siempre tiene que existir una reproducción para que se puedan dar origen a más células. Y una vez que ya hablamos de esos datos históricos importantes sobre la célula, vamos a comenzar de lleno a hablar de las células. Existen dos tipos de células. La célula procariota, o también la pueden escuchar o leer como procarionta, y la célula eucariota o célula eucarionta. ¿Cuál es la diferencia de estas dos células? Vean, aquí les puse dos imágenes, una de la célula procariota y una de la célula eucariota. La principal diferencia entre estas dos células es que una tiene núcleo y una no tiene núcleo. Procariota deriva de pro, que significa antes, y carionúcleo, que significa entonces procariota antes del núcleo. Las procariotas existieron por primera vez antes de las células con núcleo. Entonces, las procariotas aparecieron antes que las células con núcleo. ¿Okay? Por eso son antes del núcleo. Por lo tanto, estas células procariotas no van a tener un núcleo, a diferencia de las eucariotas. Eu significa verdadero y cario significa núcleo. Entonces, la eucariota nos dice que hay un núcleo verdadero. Ya como tal en la eucariota encontramos un núcleo y en la procariota no, porque recuerden que esta apareció antes de las células del núcleo, con núcleo, por eso es procariota. Entonces, esa es la principal diferencia entre la célula procariota y la eucariota, su núcleo. Vean aquí en la eucariota, aquí está representado su núcleo. ¿Y qué es lo importante de este organelo? Recuerden que los organelos son las partes que tiene la célula. El núcleo es muy importante porque dentro de él vamos a encontrar el material genético, que es el ADN. Aquí no está representado en la célula eucariota, solo está representado el núcleo. Pero vean en el caso de la célula procariota, la cual recuerden que no tiene núcleo, pues su ADN se encuentra solamente ahí dentro de las células, no se encuentra dentro de un núcleo porque no tiene un núcleo. Entonces, esa es la principal diferencia. Célula procariota no tiene el núcleo, célula eucariota tiene un núcleo definido y dentro de este núcleo definido vamos a encontrar el ADN.
Aquí les puse otras diferencias importantes. Sin embargo, la del núcleo es como que la más representativa y la más importante. Sin embargo, aquí les puse otras. Por ejemplo, las células procariotas presentan una organización estructural simple. Nos regresamos a la diapositiva anterior y vean, en realidad la procariota tiene muy poquitos organelos en comparación con la eucariota y por lo tanto es mucho más simple, no realiza tantas reacciones como la eucariota. ¿Okay? Entonces la eucariota, como les digo, tiene estructuras mucho más complejas. La procariota, entonces, no posee núcleo y se caracteriza por presentar su ADN disperso en el citoplasma. ¿Okay? Entonces, otra vez nos regresamos. Vean, su ADN se encuentra dentro de las células y no está protegido por un núcleo como las eucariotas. Aquí también vemos el núcleo, el ADN en las células procariotas sin ningún núcleo. Otra característica muy importante es que vean, el ADN se encuentra de una forma circular. Vean, aquí todo lo estoy señalando su contorno y el ADN se encuentra de forma circular, lo que no pueden observar en las eucariotas. Aquí vamos a ver como tal cromosomas. Entonces, no poseen núcleo y su ADN se encuentra disperso en el citoplasma. Otra característica de las células procariotas es que este tipo de células cuentan los organismos unicelulares, ¿ok? Entonces, los organismos unicelulares tienen este tipo de células, las células procariotas. Y aquí les puse dos ejemplos. Las bacterias, por ejemplo, tienen células procariotas. Las bacterias son organismos unicelulares y tienen células procariotas. También tenemos otro ejemplo que son las cianobacterias. Son otros organismos que también están formados por células procariotas. Y seguimos con las características de las células eucariotas. Entonces dijimos que son más complejas y que además van a modificar su morfología de acuerdo a los requerimientos. Es decir, dependiendo del tipo de célula, por ejemplo, nosotros estamos formados de células. Si nosotros estamos hablando de una célula epitelial, una célula de la piel o una célula del sistema nervioso como es la neurona, obviamente van a tener diferentes formas. Y esto va a depender porque cada una tiene una función diferente. La célula eucariota además va a contar con tres estructuras básicas que la van a poder identificar, que es una membrana plasmática, que es esta membrana que cubre a las células. En este caso, la procariota y la eucariota van a tener membrana plasmática. El citoplasma, en el cual es el espacio, todo este espacio que les estoy mostrando, en el cual se encuentran los organelos. Es como el piso donde ustedes están parados. Hagan de cuenta que el piso es el citoplasma y arriba estamos nosotros parados. Nosotros seríamos los organelos. Entonces es como ese piso que necesitan los organelos para poder colocarse. Ese es el citoplasma. Y por último, pues el núcleo de lo que ya hemos hablado que tienen las células eucariotas. Y
Dentro de las células eucariotas vamos a encontrar además dos tipos de células, la célula animal y la célula vegetal. Entonces, nada más no quiero que se les olvide lo más importante. Célula procariota no tiene núcleo y célula eucariota tiene un núcleo definido y dentro de ese núcleo se encuentra el ADN. Entonces, ahorita vamos a hablar de los organelos o de las partes que conforman la célula procariota. Aquí les pongo una imagen de la célula procariota y sus organelos. Además, un cuadrito con sus organelos y su función. Y vamos a ir viendo cada una de sus partes. Tenemos el citoplasma. Es lo que les mencionaba. El citoplasma es todo esto azul, como grisecito o azulito claro, no veo bien. Todo este espacio que les estoy marcando, este espacio es el citoplasma. Y les menciono yo que pues es como este piso de nuestras casas. Hagan de cuenta que ese es el citoplasma y arriba pues nos paramos nosotros y esos serían los organelos, todo lo que se encuentra dentro de la célula. Entonces, el citoplasma, su función es el lugar en donde se encuentran los organelos y en este caso el ADN. También pueden imaginar otro ejemplo, una pizza, por ejemplo. La masa es el citoplasma y pues ya lo que va arriba, su piña, su jamón, su queso, son los organelos. Entonces así también pueden identificar la función del citoplasma. Nada más, no es nada más que el lugar donde están los organelos. Tenemos el otro organelo que es el ADN, como les menciono, que en el caso de las células procariotas, pues es un ADN circular y pues el ADN es nuestro material genético, es donde se tiene toda la información genética del organismo. Tenemos otras estructuras, estos como bolitas que ustedes pueden ver aquí en color rojo. Vean, se las estoy señalando. Estos son los ribosomas. Y estas son unas estructuras muy importantes porque aquí es donde se va a dar la síntesis de proteínas. Aquí se van a formar proteínas. Recuerden que las funciones de las proteínas son muchas. Se necesitan para los organismos, para los seres vivos. Entonces todo el tiempo las células necesitan estar construyendo proteínas. Y entonces estas ribosomas tienen la función de sintetizar estas proteínas. Tenemos otra estructura importante, esta como colita muy larga que ven, es el flagelo. Y este flagelo es muy importante porque va a proporcionar movilidad a la célula. Recuerden que dentro de un ejemplo de los organismos que tienen células procariotas son las bacterias. Entonces, las bacterias a veces tienen la necesidad de desplazarse y gracias a este flagelo pueden realizar esta función. Pero además tienen otras estructuras. Vean, por el lado de afuera de la capa exterior de las células, vean estas especies de pelillos que pueden observar. Aquí se los estoy señalando. Y estos se llaman pili. Vean, son varios los que se encuentran rodeando a esta célula y son pili. Y estas estructuras son muy importantes para establecer contacto con otras células. Este tipo de células tienden a comunicarse con otras.
para intercambiar información o también intercambiar material genético. Entonces, estas estructuras sirven para adherirse a otras células, para pegarse y con ellas compartir esta información. Y por último, tenemos 3 estructuras que van a rodear a este tipo de células, las células procariotas. Vean aquí estas estructuras. Primero, hay una capa que va a rodear a la célula que se llama membrana plasmática. Vean, sería esta que estoy señalando. Es la primer capa que es como un azul fuerte. Esa es la membrana plasmática. Y ya habíamos hablado un poco sobre la membrana plasmática y les mencionaba que esta es como una puerta que va a seleccionar lo que entra y lo que sale en las células. Es una especie de protección para las células y selección de lo que entra y sale. Entonces, vean, tenemos primero la membrana plasmática, después tenemos otra capa que le sigue después de la membrana plasmática, que es la pared celular. Y esta pared celular le va a dar soporte y protección a la célula. Entonces, es la capa que sigue este como cafecito claro. Entonces, por último, tenemos la cápsula, que sería la última capa, un café un poco más oscuro. Y tenemos la cápsula. Y esta va a servir para adherirse a las células vecinas, es lo que les mencionaba. Siempre estos tipos de células necesitan comunicarse. Entonces, gracias a la cápsula se adhieren y acuérdense que tenemos también los pilis que gracias a estos se van a comunicar las células. Entonces, no quiero que pierdan de vista estas 3 estructuras. Primero encontramos la membrana plasmática, después la pared celular y por último la cápsula, perdón. Y no olvidemos que por fuera también vamos a encontrar estas estructuras que se llaman pili. Entonces, estas son los organelos, todas las partes que conforman las células procariotas. Como pueden ver, pues son organismos o son células, mejor dicho, muy, muy simples. Y ahora vamos a empezar a hablar de la célula eucariota. Acuérdense, verdadero, cario, núcleo. Y nos está hablando que estas células ya tienen un núcleo definido. Vean, sería esta estructura en morado que les estoy mostrando. Y aquí es donde vamos a encontrar el material genético. Vean, a comparación de la célula procariota, en esta célula tenemos muchos organelos. Y vamos a ir hablando de estos organelos. En esta presentación no vamos a hablar de todos, solo vamos a hablar de algunos. Entonces comenzamos con el núcleo. Vamos a ir como de adentro hacia afuera. ¿Okay? Entonces el núcleo es uno de los organelos más prominentes de la célula, gracias pues al núcleo. Entonces vamos a identificar de una célula procariota, de una eucariota. ¿Y cuál es la función del núcleo? La función del núcleo es de protección del ADN. El ADN es sumamente delicado a diversas moléculas, delicado a diversas temperatura, a diverso pH. Entonces, el ADN es muy delicado y justamente
Esa es la función, proteger al ADN. Esa es la principal función. Pero además, el núcleo va a contar con otras estructuras. Aquí les puse una célula y este es un acercamiento del núcleo. Todo esto grande que ustedes observan aquí es un acercamiento del núcleo. Y vean que también dentro del núcleo vamos a tener otras partes. Por ejemplo, dentro del núcleo vamos a tener una especie de otro núcleo que se llama nucleolo. Vean, es esta bolita grande dentro del núcleo. Recuerden que todo esto es el núcleo. Y esto del centro es el nucleolo. Esta es una bolita grandecita. ¿Y cuál es su función? Dentro de este nucleolo vamos a encontrar ARN y diversas proteínas que van a ser muy importantes para la formación de más proteínas. ¿Okay? Entonces, este es como una bodeguita en donde se guardan ARN y proteínas. Ahora tenemos otro espacio que se llama nucleoplasma. Vean, el nucleoplasma es algo parecido al citoplasma, que les decía que es como el piso donde se encuentran los organelos. Algo así es el nucleoplasma. Pero aquí vean, es todo este espacio morado que ven aquí. Y ahí es donde se va a encontrar el material genético. Entonces, nucleoplasma y citoplasma es algo parecido, pero citoplasma, cito de célula, es el plasma de toda la célula y el nucleoplasma es el plasma o el medio acuoso, el medio interno del núcleo, en donde se va a encontrar el material genético. Tenemos también algo que va a rodear a todo mi núcleo, así como nuestra membrana plasmática que rodea nuestra célula. Dentro del núcleo vamos a tener algo que rodea nuestro núcleo que se llama membrana nuclear. Y esta también tiene una función de regular el paso de sustancias, regular lo que entra y lo que sale del núcleo. ¿Ok? Entonces, tenemos una membrana nuclear y también tenemos un poro nuclear. Vean, dentro de la membrana plasmática, vean, van a encontrar estos puntitos y van a ser poros nucleares. Y estos poros van a ser como unos canales específicos, como unas puertas específicas en donde se van a transportar diversas moléculas. Y por último, tenemos estas estructuras, estas como hebrillas que ven aquí, y es la cromatina. La cromatina no es más que un conjunto de dos cosas, de ADN y proteínas. Entonces, estas estructuras que ven aquí como especie de chinitos, entonces no es más que ADN, pero es ADN en forma de cromatina, porque es ADN más proteínas. Entonces esto es el núcleo que contiene el ADN con todas sus partes, nucleolo, nucleoplasma, poro nuclear, membrana nuclear y su cromatina. Ahora vamos a hablar un poquito de la cromatina, ese material genético del que yo les hablaba. La cromatina entonces no es más que, dijimos, ADN más proteínas. Pero, ¿para qué sirve esta cromatina? ¿Para qué le sirve a las células? Bueno, pues les sirve de algo muy importante. El material genético se puede observar en la célula de dos formas.
como una simple doble hélice, como la que ya estuvimos hablando su estructura, o en forma de cromosoma. Así se puede ver dentro de las células, de estas dos formas, de cromosoma o como doble hélice. ¿De qué va a depender que en una célula el ADN esté en forma de cromosoma o como doble hélice? Pues cuando una célula se encuentra realizando funciones metabólicas o cualquier otra función, se encuentra dentro de la célula como en forma de hebras, como en forma de doble hélice. Pero cuando la célula se va a reproducir, se va a encontrar de forma de cromosoma. Cuando veamos división celular o reproducción celular, van a ver la importancia que tiene que el material genético esté en cromosoma. Entonces, la única forma de ver el ADN en cromosomas es justo antes de que la célula se divida. ¿Okay? Y ahora vean la cromatina, cómo se va a acomodar las proteínas y los ADNs y el ADN, perdón, para formar un cromosoma. Ya les había yo mencionado que los cromosomas no son más que ADN totalmente enrollado, totalmente compactado. Muchas hebras de ADN se encuentran dentro de los cromosomas y pues se dice que dentro de cromosomas incluso se encuentran metros de ADN. ¿Y cómo es que en un cromosoma que es microscópico se puede encontrar largas cadenas de ADN? No es más que simplemente un buen acomodo del material genético. Vean esta imagen que les puse aquí. Aquí tenemos la doble cadena. Y esta cadena se va a ir enrollando en estas estructuras naranjas que son las proteínas, que se llaman histonas. Vean, estas bolitas son las proteínas llamadas histonas que se van a unir y que alrededor de estas proteínas se va a enrollar el ADN, estas hebras del ADN. ¿Okay? Una vez que se enrolla el ADN, se van a formar fibras de cromatina, ya un conjunto de estas estructuras. Vean, ya vamos armando todas estas perlas en una cuerda, también se les pueden llamar, estas formas son perlas en una cuerda y se van a ir enrollando, se van a ir acomodando de una forma más compacta. Y esta estructura se va a llamar fibra de cromatina. Y todas estas fibras de cromatina, vean, aquí hay otra imagen que nos está señalando que son estas partes del cromosoma. Entonces vean cómo se va acomodando todas las hebras de ADN para formar los cromosomas. Y aquí tenemos ya un cromosoma. Vean esta imagen que les puse aquí adentro, señala que dentro de los cromosomas no es más que el ADN totalmente compactado. Y estas son las partes de un cromosoma. Tenemos pues el ADN que se encuentra totalmente compactado. Tenemos dos brazos de los cromosomas. Arriba tenemos los brazos cortos y abajo tenemos los brazos largos. Y además, estos dos brazos unidos se llaman cromátidas hermanas. Estas dos ya unidos, esto y esto son las cromátidas hermanas. Esto de arriba es el brazo corto y esto de abajo es el brazo largo. Y además al centro vamos a tener
una estructura que se va a llamar centrómero. Y este centrómero, pues como su nombre lo dice, es el centro del cromosoma. Ya vamos a ir viendo en el tema de división celular que estas estructuras van a ser muy importantes y cuáles van a ser sus funciones dentro de la división celular. Ahorita solamente quiero que se queden con esta información. Y pues aquí les puse los cromosomas de un humano. Recuerden que en los humanos se cuentan con 23 pares de cromosomas o 46 cromosomas, si ustedes así lo quieren ver. Pueden venir preguntas como 23 pares o 46 cromosomas, ¿ok? Y vean, aquí nos están hablando de pares. Aquí tenemos el primer par, 1, 2, el segundo par y así sucesivamente. Y por último, en el caso del hombre, tenemos X y Y. Tenemos 22 pares más el cromosoma X y el cromosoma Y. Y en el caso femenino tenemos los 22 pares de cromosomas más el cromosoma X y el cromosoma X. ¿Ok? Entonces, 22 pares de cromosomas más el par sexual, este es el que le llaman el par sexual, dan como resultado 23 cromosomas. Esto que ven aquí se llama cariotipo. Y justamente esta es una técnica molecular que hacen algunos especialistas para ver si, por ejemplo, en algunas enfermedades genéticas como el síndrome de Down, faltan o sobran algunos cromosomas. ¿Qué es lo que hacen? Durante la división celular, recuerden que vemos el ADN en cromosomas. Entonces, buscan los especialistas justamente células que están en división, extraen su ADN, ya hablamos un poquito de cómo se extrae el ADN, pero este ADN lo extraen en forma de cromosomas. Extraen los cromosomas y comienzan a hacer esta selección de estos cromosomas. Empiezan a formar todos estos cromosomas con sus pares y comienzan a contar. Si faltara un par de cromosoma o un cromosoma o hay más cromosomas, entonces en esta persona existiría una enfermedad cromosómica por el número de cromosomas. Entonces esta técnica es muy importante, se llama cariotipo para ver enfermedades genéticas, enfermedades cromosómicas. También se puede servir para ver si alguien es mujer o es hombre. Entonces, pues esta técnica es importantísima. Entonces hablamos del núcleo. Todo esto de lo que les hablé, estas presentaciones, estas eran del núcleo. Pero ahorita vamos ya a empezar a hablar del segundo organelo, que es el citoplasma. Ya les estuve hablando un poquito del citoplasma. Les decía yo que es este espacio, en este caso es esto verde, dentro de las células, tanto procariotas como eucariotas, vamos a encontrar este citoplasma y no es más que el espacio entre la membrana plasmática y el núcleo en donde vamos a encontrar los organelos, eso ya lo dijimos. Y básicamente este citoplasma está formado por agua, proteínas, ARN y sales minerales. Entonces, ya habíamos hablado de esta parte. Otra estructura importante dentro de las células es el citoesqueleto.
cito de célula y esqueleto. Al igual que nosotros tenemos huesos, las células también tienen una especie de esqueleto. Un citoesqueleto que va a dar forma a la célula, le va a dar sostén y le va a dar organización a las células. También acuérdense que nosotros, el esqueleto nos da forma y nos da sostén. Entonces, este citoesqueleto lo vamos a encontrar dentro de las células. No quiero que se vayan a confundir de dónde está el citoesqueleto. Recuerden que las células tienen una membrana plasmática, pero además tienen un citoplasma en donde se encuentran todos los organelos. Entonces, pues justamente el citoplasma va a estar dentro de la célula y va a abarcar toda la célula. Hagan de cuenta así como nuestro esqueleto está dentro de nosotros y va a abarcar desde arriba hasta abajo. No va a ser como el citoplasma, que solo es como la base, como el piso, es lo que les decía yo, que se encuentra pues sosteniendo lo que está arriba. Justamente este citoesqueleto va a ser pues toda la estructura. Entonces no solo va a estar en el piso, sino va a estar dentro de toda la célula. Hagan de cuenta como una casa de campaña. Esas varillas que le ponen van a ser el citoesqueleto y toda la casa de campaña como tal es la célula. Entonces el citoesqueleto, vean, esta es una vista al microscopio. El citoesqueleto fue iluminado y vean, es una red, es como una red de proteínas que se encuentran en toda la célula. Aquí también les puse otra imagen. Aquí vean, están los organelos, por ejemplo, aquí está una mitocondria, aquí está un ribosoma, pero el citoesqueleto va a estar aquí formado como una especie de red dentro de toda la célula. Y les mencionaba que el citoesqueleto está formado por proteínas y son justamente estas proteínas que están señalando estas estructuras. Son el filamento intermedio, el microtúbulo y los microfilamentos. Estas son las tres proteínas que va a formar parte del citoesqueleto y como les menciono, no se confundan. Esto se va a encontrar dentro de la célula, de toda la célula y va a formar una especie de red, como aquí vean, todas estas hebras que ven aquí en toda la célula van a formar el citoesqueleto. Y tenemos otras estructuras que son los ribosomas. Vean, aquí les puse estas imágenes, son estos puntitos que ustedes pueden ver aquí, vean. Esos son los ribosomas. Y los ribosomas tienen la función de sintetizar proteínas, de crear proteínas. Recuerden otra vez, las células necesitan siempre de proteínas y los ribosomas van a formar estas proteínas. Y vean aquí, este es un ribosoma que está formado de dos partes, de la subunidad grande y de la subunidad pequeña, esta rosita que ven aquí. Y aquí es un ejemplo de cómo forman los ribosomas las proteínas. Vean, aquí llegan los aminoácidos gracias a ARN de transferencia, ARN de mensajeros y con sus subunidades van a comenzar a formar las cadenas de proteínas. Entonces, ribosomas van a formar proteínas. Tenemos también otro organelo que se llama mitocondria. Vean, aquí hay una célula y hay un acercamiento de este organelo
Vean, es alargado y además tiene esta estructura dentro de la mitocondria que es como la van a reconocer. Vean, aquí hay otras mitocondrias. Aquí vean esa estructura como un caminito dentro de este organelo que con la que van a poder identificarla. Vean, no solo podemos encontrar una sola mitocondria en la célula, también podemos encontrar varias. Y vean, aquí hay un acercamiento entonces de la mitocondria. Esta cuenta con una membrana externa, que es la que la va a rodear, una membrana interna, que son las que forman este tipo de caminito que les estoy mencionando, y las crestas, que es esta estructura de adentro, que es con lo que les menciono que ustedes van a poder identificar a la mitocondria en una célula. Es muy importante que ustedes vayan viendo las formas de los organelos, porque en los exámenes suelen venir células y le tienen que poner sus nombres a las partes. Entonces, por eso les estoy recalcando en esta estructura en forma de camino que se llama cresta y que va a identificar a la mitocondria. Ahora, ¿cuál es la función de la mitocondria? La mitocondria se dice que es un centro generador de energía de las células. ¿Por qué? Porque dentro de esta se lleva a cabo un proceso metabólico que se llama respiración celular, el cual es muy necesario para producir ATP. Y este ATP, ya les había mencionado, no es más que energía, fuente de energía para las células. Entonces, por eso es que la mitocondria se le dice un centro generador de energía, porque aquí se da la respiración celular en la que se produce ATP y el ATP no es más que energía para las células. Ahora tenemos otras estructuras que se llaman lisosomas. Liso de lisis, de romper. Vean estas estructuras, los lisosomas. Son como una especie de bolitas que por lo regular van a tener unos puntitos para identificarlas. Y estos puntitos justamente son unas vesículas que van a contener enzimas digestivas, enzimas que rompen cosas. Así como dentro de nuestro estómago existen enzimas digestivas que comienzan a digerir el alimento, dentro de las células también existen moléculas capaces de tener esta función. Y dentro de estas lisosomas también es como una especie de bolsita que tiene estas enzimas y que va a comenzar a un proceso de digestión de lo que ya no quiere la célula. ¿Ok? Entonces vean, por ejemplo, para que no se vayan perdiendo, aquí están los ribosomas, estos puntitos que ven aquí, y son mucho más grandes los lisosomas, para que no se vayan perdiendo, que de pronto van a ver muchos puntitos dentro de la célula, o muchas estructuras esféricas, pero obviamente para que vayan identificando cada una. Y por último tenemos los peroxisomas, ¿ok? Los peroxisomas van a ser también muy parecidos a los lisosomas, vean, pero un poco más pequeños, pero no tan pequeños como los ribosomas. Vean, aquí hay un ribosoma, este es un peroxisoma de un tamaño medio y los lisosomas son más grandes. ¿Cuál es la función de los peroxisomas? Esta también es como una bolsita dentro de las células, pero que tiene enzimas oxidasas, enzimas que tienen la capacidad de oxidar. Y principalmente dentro de estas reacciones químicas se van a formar peróxido de hidrógeno.
Y esta sustancia es sumamente tóxica para las células, entonces va a ser eliminada por enzimas. ¿Ok? Entonces, los peroxisomas son los encargados de oxidar porque contienen enzimas oxidasas y además forman peróxido de hidrógeno, que posteriormente se elimina porque es tóxico para la célula. ¿Okay? Entonces, eso sería todo respecto a este tema. Recuerden que vamos a seguir viendo más organelos. Estos organelos no son todos los organelos de la célula.